todos. El día de hoy hablaremos sobre sexualidad y placer femenino. Bueno, este tema genera muchas veces rubor, vergüenza, no solamente la voz de la persona que lo enuncia o que intenta hablar sobre el tema, sino también en la persona que lo recepciona, ¿no? Muchas veces intentamos hablar sobre esto en voz baja, porque generalmente puede ser asociado con el pecado, y esto puede generar pues ciertos cuestionamientos sobre ello. Entonces, ¿por qué precisamente una dimensión, nos preguntamos, ¿no? Porque una dimensión de la vida humana con la que todos y todas tenemos desde el nacimiento resulta siendo mirada desde este cuestionamiento, ¿no? Visto también como un tema tabú. Entonces hemos considerado pertinente quizás hablar sobre precisamente nuestra sexualidad, lo que nos puede ayudar a ser no solamente mejores personas, más plenas y más libres, sino también eh, conversar acerca de qué consecuencias podría traer para nosotras mantenernos en silencio sobre estos asuntos que son tan importantes para las personas, para todos y todas. Entonces, para ellos hemos invitado a dos psicólogas. Una de ellas es Olga Montero, que también además es psicoanalista y escritora, y Valeria Aguilar, que también es psicóloga y sexóloga. Bienvenidas, Valeria y Olga. Muchas gracias por la Gracias, invitación. muchas gracias. Vale. Ok, bueno, me gustaría que tal vez brevemente podríamos hablar acerca de qué es el placer y en particular qué es el placer sexual, ¿no? Y qué beneficios tal vez o riesgos pudieran traer el bienestar al bienestar de las personas y particularmente sobre el bienestar de las mujeres. El placer, bueno, digamos, es la satisfacción, el bienestar, el goce, ¿no? De que todas las personas somos capaces de sentir, ¿no? El placer sexual, bueno, evidentemente está vinculado a las zonas erógenas, a la sexualidad. Y has mencionado un tema muy importante, ¿no? Que es cómo concebimos la sexualidad, ¿no? Que está, como tú bien dices, al inicio, bueno, llena de tabúes, llena de mitos, llena de desinformación sobre todo, ¿no? Donde la cultura patriarcal, en todo caso, ha intervenido muy negativamente, sobre todo en la sexualidad de las mujeres, ¿no? Digamos, como para abrir el tema, creo que tu introducción es bastante buena. Valeria, tú. Sí, el placer en general es, como decías tú, Olga, es esta experiencia que nosotros tenemos de deleite, pero ¿qué pasa? Que cuando la tenemos, al final nuestro cerebro libera ciertas sustancias químicas y lo interpreta como una experiencia agradable. Entonces, de por sí, beneficios tienen muchos a nivel hormonal, físico, psicológico, estamos más felices, más atentos, concentrados, nuestro nivel inmune, nuestro sistema inmune sube, y riesgos por sí solo no hay. O sea, no es que nuestras hormonas tengan un efecto secundario, sino que los riesgos ya vienen de las conductas que nosotros tenemos en base a ese placer y en base a lo que nosotros también hemos interpretado de la sociedad, los tabús, lo las exigencias que nos ponen en base a nuestro propio placer, ¿no? Y justo, Valeria, Olga, precisamente en esa línea, ¿no? Hablaban ustedes acerca de las creencias, ¿no? De las creencias o estas ideas tal vez que podamos ir construyendo. Y precisamente en ese sentido, ¿cómo nos afectan estas creencias históricas, ¿no? Alrededor del cuerpo, alrededor del placer y la sexualidad femenina, principalmente para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nuestras inseguridades alrededor tal vez de ciertos estándares de belleza que pueden afectar también la sexualidad. Y nosotros al nacer vivimos en un contexto directo, mamá, papá, familia cercana, pero es que por encima de eso está este sistema que es ya los amigos, el colegio, la universidad, los trabajos, pero por encima de eso está la sociedad y la cultura. Y nuestra sociedad y la cultura tiene normas, tiene pautas. A nosotros nos tocó esta, que es la cultura occidental, nos tocó con sus normas el machismo, el patriarcado, como hemos mencionado, la idea de que el hombre es el que provee y la mujer es la que gesta, la que cuida, la que nutre. Y como sistema, también estas pautas se convierten en lo que nosotros entendemos como roles de género.
lo que supuestamente tiene que tener una mujer, tiene que hacer una mujer, y lo que tiene que hacer o cómo tiene que ser un hombre también. Y dentro de estos roles de género están esas exigencias que, bueno, dentro son ya las expectativas, las ideas de que yo como mujer tengo que verme esbelta, tengo que tener una tez blanca para ser gustada, tengo que tener curvas, tengo que ser guapa, porque si no, no gusto, ¿no? Esos estándares de belleza definitivamente nos afectan en cómo nosotros nos percibimos y cómo nos relacionamos con el otro. Es fundamental el tema que Valeria menciona, porque, digamos, coincido plenamente, ¿no? La sexualidad es algo absolutamente innato, es algo que nos acompaña siempre, pero que la manera como la vivimos está absolutamente impregnada de cultura, impregnada en lo que se nos ha dicho cómo debe ser. Y un poco la trampa de esta cultura y de la manera como se ha impuesto es considerarlo como que si eso fuera natural. ¿No? Como que si fuera natural que las mujeres, no sé, seamos cuidadoras exclusivamente o maternales exclusivamente, o que en un sistema de pensamiento donde lo masculino es de una manera y lo femenino es de otra, de manera absolutamente excluyente, ¿no? Es decir, lo que se considera masculino, el hombre no lo puede sentir, la mujer no lo puede sentir y viceversa, ¿no? O sea, como si no hubieran matices entre uno y otro, digamos, entre ser fuerte, ¿no? O sea, entre ser fuerte y ser débil, lo débil le correspondería a la mujer, lo fuerte al hombre, como que no pudieran ser roles intercambiables y la mujer también ser fuerte y el hombre débil, en el sentido tal vez afectivo, tierno, la mujer es afectiva y el hombre racional, como si fueran excluyentes y no pudiera haber una serie de matices y circunstancias donde pudiéramos vivirlo, ¿no? Entonces, digamos, yo que sí creo que las cosas pueden ir cambiando porque estas cosas se están develando, ¿no? O sea, digamos, no son excluyentes, los sentimientos en realidad son humanos, no son necesariamente femeninos o masculinos, sino humanos, atribuidos a uno de los dos lados, que crea pues un sufrimiento enorme porque las mujeres se pueden sentir absolutamente inhibidas en su actuar porque si no serían masculinas o estarían mal, y los hombres también, ¿no? Esto tan famoso de que los hombres no lloran es terrible, patético, ¿no? O sea, como los hombres no tuvieran sentimientos y no pudieran tenerlos, pero creo que tenemos que estar muy, muy atentos a lo que se nos marca la cultura, ¿no? Como Valeria dice, el tema del peso, de cómo debemos lucir, patrones estéticos que son culturales e impuestos y que dejan a muchísimas personas fuera, por supuesto, ¿no? Con ideales incumplibles y que afectan directamente la sexualidad, ¿no? Porque uno no se siente adecuado o siente vergüenza o sin derecho de explorar el propio cuerpo, porque eso tal vez le corresponde a los hombres. Entonces, digamos, es muy importante estar atentos a estos mandatos culturales para cuestionarlos, para conversarlos, para replantearlos y no sentirnos atrapadas en ellos, porque perjudica enormemente la vivencia de una sexualidad libre, ¿no? Sí, efectivamente. Pensaba, por ejemplo, cuando hablaban de los mandatos, ¿no? El mandato de ser bonita. Me preguntaba en un momento, ¿tengo que ser bonita? O sea, En todo caso, ¿qué será ser bonita? Claro. O sea, a ti te puede gustar X persona y a mí otra. Y todo bien, felizmente, ¿no? No solamente... Y los estándares estéticos, pues, son absolutamente también únicos y personales, aun si también están atravesados por la cultura, desgraciadamente, ¿no? Por eso los exactamente. estándares son irreales, porque Sí, al final todo esto es subjetivo y se está Absolutamente. tratando de hacerlo grande, Tal algo que cual. no es posible. No es posible, ¿no? Es exactamente, ¿no? O sea, tú dices, ¿no? Tenemos que ser bonitas, bueno, ser bonitas según quién, según qué, cuál es el criterio de ser bonito, ¿no? Alguien como, la diversidad es enorme, ¿no? Y se nos hace creer que calzamos o no, y eso es bien serio, trae sufrimiento. exactamente. Sí, sí, sí. En realidad, yo creo que precisamente estos mandatos culturales eh, se van poniendo en juego precisamente como estos obstáculos que de pronto no nos dejan ser libres en el ejercicio no solamente de nuestra sexualidad, ¿no? Alrededor también de todo el integral del ser humano, de derechos, de desenvolvernos incluso en la calle, ¿no? En el cotidiano, en verdad, se soterra mucho precisamente estos mandatos culturales, ¿no? Por ejemplo, mencionaba esto, ¿no? Porque me preguntaba, ¿qué significa ser bonita? Tengo que ser bonita, el mandato de la belleza que es tan inherente también o está muy asociado a precisamente a las mujeres, ¿no? Porque sobre los hombres como que ese mandato no es tan fuerte, ¿no? Como que sí para las mujeres
y tenemos, no sé, esto de los gimnasios, de mantener la piel sana, qué sé yo, ¿no? Una serie de pronto de repertorios conductuales que se ponen en juego para eso, ¿no? Y justamente también quería consultarles acerca del deseo y el placer, ¿no? Precisamente intentando hacer una mirada hacia los hombres y las mujeres, ¿no? Eh, Sobre el deseo y placer de los hombres, se cree, ¿no? Hay esta creencia cultural que en los hombres es mayor que en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y también que las mujeres podrían tener un rol más pasivo frente a la sexualidad y los hombres tal vez un rol más activo. Es un mandato o una creencia cultural que está muy presente, al menos en la cultura peruana, muchísimo, ¿no? Tiene absolutamente que ver con el machismo, ¿no? Tiene que ver con el patriarcado, con el hombre proveedor y la mujer quien recibe y cría, ¿no? O sea, digamos, yo creo que la píldora anticonceptiva ha sido un invento científico que revoluciona el mundo, absolutamente, porque evidentemente una mujer que tiene, no sé, 10 hijos y no tiene ninguna posibilidad de trabajar, porque la sociedad no le permite, porque no hay los espacios, se ha naturalizado, como les decía hace un ratito, como si eso fuera referente a tener cromosomas XX o los hombres XY, y no tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la configuración cultural, ¿no? Los anticonceptivos permiten que la mujer pueda decidir cuántos hijos tener y al decidir tener menos sale al mundo laboral y empieza, digamos, un poco el cuestionamiento del patriarcado y creo que en eso estamos, ¿no? Pero hay, hay mucho que trabajar en eso, ¿no? Digamos, cómo, cómo surge la familia, ¿no? Digamos, en la Edad Media la familia surge porque los hombres ya estaban las propiedades generadas y los hombres querían que sus hijos hereden sus propiedades. ¿Y cómo podían saber los hombres que sus hijos eran sus hijos? Entonces decidieron que la mujer tenía que llegar virgen a matrimonio y estar solamente en la casa, ¿no? Para asegurar, digamos, la herencia. Es una manera bien particular de la creación de la familia. No tengo nada contra la familia, al contrario, es una unidad importantísima donde construimos afectos y vínculos, pero también se crea de una manera que tiene muchísimo que ver con lo económico y que por lo tanto hay que reformularlo y generar espacio para todos y creo que eso se está dando, pero vemos que tiene una serie de bemoles, ¿no? Entonces, en ese sentido, de concebir culturalmente a la mujer como virgen, como solamente en la casa, se restringe la sexualidad a ella de una manera enorme, ¿no? Y surgen todos estos mitos nuevos, ¿no? De que el hombre tiene más necesidades sexuales que la mujer, que el hombre es el activo y la mujer es la pasiva quien recibe sin ningún tipo de iniciativa, que son mitos. Son mitos que no tienen nada que ver con la naturaleza ni la sexualidad de los humanos, ¿no? Son justificaciones. Al final, toda sociedad tiene una historia de control de la sexualidad de la mujer. Parte de eso es eso, las pastillas anticonceptivas, el matrimonio, está los tratamientos químicos para la histeria en el pasado. Entonces, nace como justificación esta idea de la naturaleza del hombre es ser infiel y es ser un ser sexual que para teniendo relaciones sexuales, pero es que la verdad no es así, no es cierto. No es cierto porque empezando, todas las sexualidades son diferentes. Hay tantas sexualidades en el mundo como seres humanos en el mundo. Hay tantos deseos y placeres como seres humanos en el mundo. Lo que sí es cierto es que hay diferencias en la respuesta sexual. La respuesta sexual del hombre es diferente a la de la mujer y lo que comúnmente se le ha dicho a la comunidad, a la sociedad, es que primero viene el deseo y luego viene la excitación, luego viene la relación sexual y el orgasmo. Y en el hombre, en su gran mayoría, eso sí se da en un orden, porque la excitación y el deseo viene muchas veces de una forma bastante rápida, bastante espontánea, a veces inclusive. Sin embargo, en las personas con vulva, pues no, ese orden no es así. A veces, para tener deseo, necesitamos una excitación previa. Entonces, cuando no encontramos ese orden, nos desconocemos y pensamos que el problema está en nosotras, pero es que no, el problema está en que se ha estudiado la sexualidad por hombres y Ujú. en hombres. Ese punto es fundamental, ¿no? Creo que eso que dice Valeria es fundamental, ¿no? O sea, digamos, la normalización de la sexualidad como siendo masculina, ¿no? Cuando toda la investigación es a través de lo masculino y evidentemente lo femenino no calza.
es algo que también ha traído mucho sufrimiento, porque qué bueno que lo hayas dicho, me parece muy importante tu aporte, fantástico. Ujú. Sí, sí, que también coincido en ese sentido, ¿no? A veces, generalmente los estudios están realizados desde la voz de, masculina, ¿no? Desde la voz de los hombres, importante. Y precisamente lo que mencionabas, Valeria, acerca de la histeria, ¿no? Me traía a pensar también que muchas veces al hablar de masturbación, por ejemplo, ¿no? Algunas mujeres comentan que quizás prefieren no tocarse porque esperan que sus parejas lo hagan primero o que sus parejas lo hagan, porque precisamente la masturbación femenina está visto como algo prohibido, ¿no? Y quizás esto precisamente tenga origen en lo que comentabas, ¿no? En el origen cuando el deseo sexual en las mujeres era considerado histeria, precisamente, ¿no? Como una enfermedad que había que curar. Entonces, pero hoy sabemos que de pronto esto no es así, pero ¿qué función en todo caso tiene la masturbación femenina para las mujeres? La consecución del placer, tal cual los hombres, digamos. Y es bien importante lo que tú dices en esta idea de que mejor lo toque su pareja, todo bien, pero no es excluyente, ¿no? Y además tiene que ver, o sea, uno puede masturbarse y puede ser satisfecho en una relación sexual con otra persona, fantástico, pero nuevamente lo excluyente a mí siempre me causa una perturbación, o sea, ¿por qué las cosas se tienen que excluir en esta cosa que tú planteas, ¿no? No, no es excluyente para nada, pero tiene que ver con este alejamiento de la sexualidad de la mujer hacia el placer, ¿no? Muchísimo más relacionada con la maternidad, ¿no? Que también es un mandato cultural, la maternidad es una elección. Y creo que las bondades que tú preguntas acerca de la masturbación tienen que ver con el placer que generan y por la posible exploración, ¿no? El cuerpo del hombre puede ser definido, explorado, el cuerpo de la mujer, digamos, como que la mujer no tiene derecho a explorar, no debe conocer, y eso también afecta muchísimo la sexualidad, ¿no? Como Valeria ha dicho, y es exacto, hay cada sexualidad, o sea, hay tantas sexualidades como humanos sabemos, o sea, no todos nos gusta lo mismo, no todas reaccionamos a lo mismo, no todas, ni todos, ni todes reaccionamos a lo mismo, y cada uno tiene el derecho y la libertad, debiera tenerlo, ojalá, de poder explorar qué es lo que más le gusta practicarlo y conversarlo con su pareja, si es el caso, de aquello que también necesita, en un acto absolutamente de libertad y de confianza, ¿no? La masturbación al final termina siendo un canal de descubrimiento, o sea, con nosotros e inclusive con nuestra pareja. Es esto que mencionaba Olga, ¿no? No es excluyente ni para los hombres ni para las mujeres, ni para mí que tengo pareja, ni para una persona que no tuviera pareja. Al final es un canal más. Lo que pasa es, y aparte, lo tenemos desde que somos unos niños, o sea, recuerdos de 4 o 5 años, niños de esa edad que buscan una masturbación porque sienten placer. Pero ¿qué pasa? Claro que eso es algo inocente y nosotros ya como adultos le ponemos esta etiqueta de es algo sexual, entonces placer sexual y sexual es igual a malo. Y vamos avanzando y nos damos cuenta que en la adultez, si generalmente la persona que tiene ciertos reparos en tocarse, que no le gusta, que piensa, no, mejor esto que lo haga mi pareja, o yo no me toco, o lo que sea, es porque tiene unas ideas previas y ciertos estigmas frente al tema que al final lo único que refuerza es que mi placer va a depender de otra persona. O sea, mi placer, mi deseo y mi satisfacción va a depender de cuando esa persona quiera, cuando esa persona lo haga y de cómo lo haga la persona, y no de mí. Sí, efectivamente, ¿no? Como comentábamos, ¿no? Hay ciertas ideas que se han concebido culturalmente y que terminan siendo estos mandatos, ¿no? Que de pronto se ponen en juego precisamente como una censura también, ¿no? Me preguntaba cuando les mencionaba esto acerca de cuánto las mujeres exploran sus propios cuerpos, ¿no? Cuántas las mujeres podrían colocan quizás con regularidad un espejo frente a la vulva para explorarse a sí misma, ¿no? Quizás tengo fe que las nuevas generaciones quizás tengan mayor libertad y también quería consultarles acerca de cuán normalizado el placer y el orgasmo está para las mujeres, ¿no? Porque generalmente está asociado a los hombres, a lo masculino. Entonces, quizás hay mujeres que no logran sentir placer o no logran llegar al orgasmo, ¿no? Quizás en un encuentro sexual.
esto debe ser multifactorial. En todo caso, ¿a qué se debe y quizás cómo se puede cambiar esta situación? A nivel en cuanto a sexualidad, por ejemplo, se conoce muy, muy poco. Y poco que nosotros tenemos que saber que la anatomía completa del clítoris, por ejemplo, recién la hemos sabido del todo a finales de los 90. O sea, recién en el 98 a nosotros nos han contado cómo era nuestro clítoris tanto por dentro como por fuera. Y la verdad es que es un órgano que su único propósito es el que sintamos placer y la mayoría de mujeres no llega a ningún clímax ni al orgasmo a través de otras prácticas como la penetración, lo cual viene desde este coitocentrismo, ¿no? Eso, junto con la cultura del porno, de que al final la relación sexual se basa en un mete-saca y se termina cuando la otra persona eyacula, pues entonces mi placer ya no está contemplado porque necesito cierta estimulación clitoriana, ya sea directa o indirecta. Y si a eso también le sumamos ciertas creencias, como lo que tú mencionabas, ya no solamente de mujeres, sino también de parejas de personas con vulva, que piensan, no, es que yo no bajo porque es asqueroso, o eso no lo hago porque es algo muy íntimo, ¿no? O esas prácticas no son para todos. Entonces, ya estamos limitando una vez más el placer que nosotros podemos sentir. Es fundamental lo que tú dices. Y lo que mencionaste antes, lo recojo un poco para poner énfasis también en cómo podemos cambiarlo, ¿no? O sea, esta conversación que estamos teniendo nos educa, nos informa, es fundamental, ¿no? Porque el niño, aquellos que tenemos hijos o los observamos o estamos cerca de ellos, podemos notar absolutamente eso, ¿no? El niño es un niño sexual que busca la exploración de su cuerpo con naturalidad. Es natural que el niño explore. Es natural que el niño se toque o que el niño toque al otro. Es natural que está conociendo el mundo, ¿no? Y cuánto de esa naturalidad la malogramos, la castramos, la interrumpimos, eso no se hace, eso deja, eso es cochino, eso está mal, ¿no? Digamos, con todos estos prejuicios que se convierten en comillas, 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 verdades, ¿no? Eso, y que hay que reformular y replantear, ¿no? Educación sexual es urgente, urgente. Poder transmitir el derecho del placer, que no solamente la sexualidad es exclusivamente reproductiva, ¿no? Que también ha estado muy enfocado en la reproducción, limitando el placer, y poder criar niños libres, obviamente niños que sepan de la privacidad y respeto del propio cuerpo, por supuesto, esto también es importantísimo, pero que sientan que tienen el derecho de explorar y de ser satisfechos, ¿no? Tanto solos, pensando en la masturbación, o con el otro, porque ahí la sexualidad está cargada de mala información y de vergüenza, ¿no? Sí, 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 precisamente, no pensaba en lo que mencionaba también Valeria acerca de cómo llegamos las mujeres al orgasmo, ¿no? Todo lo multifactorial que se pone en juego y de ese poder clitoriano que de pronto eh, estamos en camino también a seguir reapropiándonos, ¿no? Y bueno, también acerca de lo generacional, también me preguntaba y nos preguntan las mujeres y las adolescentes que nos escuchan el programa, eh, esto de la idea de que a más edad, ¿no? Mujeres mucho más adultas sienten menos placer, ¿no? Por ejemplo, si es que llegan a la menopausia, por ejemplo, es verdad que ya no sienten placer. ¿Qué está pasando con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Cuando vamos creciendo. Creo que seguramente Valeria nos va a explicar y ampliar esa información que me parece muy interesante, pero creo que es nuevamente el mito de la mujer como persona que reproduce, ¿no? Es decir, se acaba su etapa reproductiva, se acaba la sexualidad, ¿no? O sea, digamos, ese prejuicio está absolutamente vinculado a una mujer que es una reproductora, ¿no? Y que tiene que pasar por el sexo para reproducirse exclusivamente, ¿no? O sea, digamos, hay un fondo bien importante, muy agresivo y muy limitante, ¿no? Entonces, digamos, bueno, si no vas a tener hijos, bueno, ya para qué el sexo, ¿no? O sea, digamos, en realidad no sientes, todo cambia. Y pasa que cuando a uno lo predisponen para algo, termina pasando psíquicamente también,
¿no? O sea, digamos, pensando en términos generales, ¿no? Si a un bebé nosotros le decimos que es lindo y que es hábil, va a ser un niño lindo y hábil, porque así lo va a sentir, ¿no? Si le venimos diciendo a las mujeres que no sean sexuales, que no sienten, que eso es malo, y que cuando tengan la menopausia, es decir, ya no puedan tener hijos, entonces la sexualidad acaba, termina uno predisponiendo casi generando algo que no está para nada en la naturaleza ni en la vida, sino en el prejuicio, ¿no? Estoy pensando ese link, ¿no? Terrible de sexualidad y reproducción para las mujeres tan limitante, ¿no? Es la idea de yo ya soy muy mayor para esto, ¿no? Y porque también si a eso le agregamos de esta visión joven, nosotros tenemos una facilidad para asexuar al adulto mayor increíble, junto con las personas con discapacidad también, pero ese es otro tema. O sea, y claro, desde nuestro filtro pensamos una persona mayor, qué te va a poner, qué te va a excitar o no, qué vida sexual va a tener, pero si nos remontamos a lo mismo, la sexualidad no es algo que nosotros podemos decir, ya no la quiero, la devuelvo, se va a morir con nosotros y va a ir cambiando, no es estática. Así como nosotros no pensamos lo mismo sexualmente hablando de cuando teníamos 14 años, tampoco lo vamos a hacer cuando tengamos 60, 70, 80. Fisiológicamente hablando, nuestro cuerpo a nivel hormonal, físico, cambia, ya no tenemos la misma resistencia. Por ejemplo, las personas con vulva, su canal vaginal baja, la membrana vaginal se va poniendo mucho más delgada, por así decirlo, ya no hay tanta lubricación vaginal. Las personas con pene le pasa exactamente lo mismo en cuanto a pared del pene. Entonces ya no tiene tanta capacidad para mantener la erección. ¿Eso qué hace? Que la sexualidad cambie en cuanto a nosotros cómo la concebimos. Ya no nos interesa, por ejemplo, tanta pose, tanto, no sé, pues tanta performance que nosotros tenemos al momento de esta actuación del porno, ¿no? Nos interesa más la intimidad, más ciertas prácticas, disfrutamos y sentimos el placer más en su totalidad. De hecho, hay investigaciones que dicen que a mayor edad, mayor frecuencia de orgasmo en las mujeres. Este, pero disfrutamos más en calidad que en cuanto nosotros teníamos esta visión de cuando éramos jóvenes y pensábamos que es lo que era el sexo. Bien, muchas gracias. Y bueno, finalmente también quisiera mencionarles que actualmente, ¿no? En los medios, en general, en el mercado se suele fomentar precisamente la sexualidad como experiencias fugaces, ¿no? Esto que se pone mucho, se escucha mucho de los casi algo, por ejemplo, ¿no? Que generalmente podrían estar desconectadas precisamente de afecto, que podrían estar desconectadas de empatía, ¿no? El hecho de no tener en cuenta al otro, ¿no? ¿Qué nos pueden decir quizás al respecto? Quizás es importante considerar la responsabilidad sexual, la responsabilidad afectiva dentro de este encuentro sexual o de este encuentro también afectivo. Creo que ahí también se insiste en mantener un poco la división, ¿no? De que la mujer está absolutamente ligada a los sentimientos y el hombre al placer, ¿no? Esto que notaba como un binomio excluyente, ¿no? Y como que el hombre tiene la libertad de elegir sus parejas sexuales y la mujer no, ¿no? O sea, digamos, eso es muy personal. Eso es absolutamente personal, ¿no? Digamos, si alguien quiere tener una relación sexual fugaz o una vida de pareja plena, la monogamia o tener, digamos, esa diversidad es personal. Yo no creo que haya nadie que pueda decir, haz esto o hagas esto, porque creo que hay libertad para. El punto crucial, que sí me parece fundamental, es el tema del respeto y la reciprocidad. Y la reciprocidad en el sentido de respeto. La reciprocidad en el sentido de que los dos participen en algo que quieren, en algo que los dos desean. Sea lo que sea que deseen, si los dos desean, y hay respeto, ¿quién puede decir no, está mal, no, eso no se hace? No, o sea, la sexualidad es exploración, es absolutamente libertad y una relación sexual plena tiene que ser con respeto y ser mutua y consentida, ¿no? Ese creo que es el tema ético de la sexualidad. Si es esporádico, si es una vez, si es dos, si es 10, si es toda la vida, eso que lo escoja cada persona según su propia vivencia. Esa sería mi respuesta. Yo creo algo muy, muy de la mano, de hecho, con todo lo que dices. O sea, al final, la sexualidad es intimidad y es vulnerabilidad.
ya sea conmigo misma o con el otro. Al final, cuando yo tengo este encuentro en algo de la sexualidad, que no necesariamente tiene que ser una relación sexual como tal, pero en este encuentro con alguien, no solamente está en juego mi intimidad y mi vulnerabilidad, está la de la otra persona. Así sea, como dice Olga, una noche o sea una relación para toda la vida, ya no está la responsabilidad afectiva solamente con el otro, sino en respeto a mi propia vivencia, de mi propio placer y de mi propio deseo. Mientras más consciente soy de mi lado sexual, y no me refiero al lado sexual de relación sexual netamente, sino a mi ser sexuado, más consciente soy del respeto que necesito dar, ya no solamente por el otro, sino también por mí y por el espacio que estoy creando, porque al final esa es la única forma en la que yo tengo de delimitar lo que quiero, lo que no quiero, lo que puedo, lo que no puedo, y que sí y que no. Y eso siempre, al final, en algún punto, va a terminar siendo compartido con la otra persona. Es Valeria, coincido también con ustedes. Bueno, estamos llegando al final del programa. Yo les agradezco por habernos aclarado todas las dudas que tenemos a nuestras, a las mujeres y los adolescentes que nos vienen escuchando también. De hecho, nos ayuda muchísimo a precisamente de construir estas ideas o estos mandatos culturales, ¿no? Que principalmente afectan a las mujeres y también en el ejercicio de nuestra sexualidad. Entonces, me gustaría saber si les gustaría dar un mensaje final antes de cerrar el programa. Bueno, quiero agradecerte por la invitación. Valeria, ha estado encantada de conocerte. Creo que vamos a seguir compartiendo y conversando. Y agradecer por la creación de estos espacios, ¿no? Creo que espacios donde podamos intercambiar, donde hemos aprendido todas, donde nos podemos escuchar, donde las personas pueden escuchar y sentir, digamos, la posibilidad de explorar la sexualidad, de investigar, de preguntar y de reconocer cuánto de lo que sienten tal vez ha sido impuesto y no necesariamente es así, ¿no? Te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias. También, Olga, encantada, un placer. Y la necesidad, ¿no? O sea, yo rescato esto que dices de la necesidad de hablar de estos temas desde diferentes enfoques, porque venimos de un momento social en el que no se ha hablado nada. Entonces, claro, frente a eso tenemos la idea de que la sexualidad libre es el libertinaje y es esta relación de nada, cero límites, ¿no? Y al final una sexualidad libre es una sexualidad consciente, una sexualidad responsable en la que yo no me limito en base a impuestos o en base a estereotipos, sino que me limito porque me conozco y porque reconozco qué cosas sí y qué cosas no, y porque no quiero y porque no tengo el consentimiento de la otra persona, por ejemplo, ni el propio, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estos espacios, la verdad. Sí. Vale. Gracias a ustedes dos. Y bueno, finalmente les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer en un lado de la pantalla. Y no se olviden de compartir el contenido para que llegue a más personas. Nos vemos.